grave para ahora saludar a alguien a quien he mencionado una y otra vez a lo largo del día, porque pues él es uno de los que exhibió precisamente uno de los montajes de Carlos Loret de Mola. Por supuesto que me refiero al legendario, así lo considero, yo estoy convencido, legendario corresponsal de guerra y por supuesto gran periodista Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Jaime, te saludo, te abrazo también a la distancia. ¿Cómo estás? Good morning, querido Antonio. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues aquí nomás, aquí dando la vuelta en medio del frijolín del medio oeste de la Unión Americana, en medio también de los catarros, y en medio de lo catarro que resultan los racistas de este lado de la frontera. De hecho, sé que es un tema que te llama mucho la atención y vamos a platicar de Xóchitl Gálvez y de muchas otras cosas, pero te gustaría comenzar con esto, dándonos tu opinión sobre esta nueva ley implementada por el fascista, racista y clasista de Greg Abbott, gobernador de Texas, que recuerda mucho a la SB 1070 de hace más de 13 años en Arizona, recuerda mucho a los intentos que tuvo en su momento el autodenominado sheriff más duro de la Unión Americana, allá del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y pues que queda claro también cómo es que está buscando este señor ser el nominado de Trump a la vicepresidencia en una carrera de ver quién es más racista y más antimexicano. En esta determinación en la que se criminaliza a los inmigrantes al pues permitir a la policía preguntarles o detenerlos en caso de que parezcan inmigrantes. Yo creo que pues tú y yo, si de pronto caminamos por ahí en San Antonio, en Dallas, Fort Worth, en Austin, en Amarillo, pues seguramente van a pensar que somos inmigrantes y a lo mejor nos van a pedir nuestros documentos. No sé qué opinas. Sí, no, a mí, yo creo que lo interesante de este fenómeno no es tanto su existencia per se, porque Antonio, este fenómeno antiinmigrante, ha estado presente durante décadas, ¿no? Hay un libro extraordinario que precisamente habla de los muertos ignorados, ¿no? Mexicanos, inmigrantes que fueron colgados de la soga y que han sido los muertos olvidados en muchos sentidos porque hasta ahora toda la historia de Estados Unidos, me refiero al racismo, consigna la injusticia, las aberraciones cometidas contra la población afroamericana. Casi nunca se hace alusión a la comunidad hispana que ha estado desde siempre ahí, ¿no? Pero hay libros fabulosos que te hablan de cómo el sentimiento antimexicano, antiinmigrante ha estado presente desde hace mucho tiempo ahí. Por esta suerte de nativismo racista de los anglosajones, ¿no? Lo que, bueno, entonces, dicho esto, es decir, que el sentimiento antihispano, antilatino o antiinmigrante siempre ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Lo que ahora sorprende es, francamente, el grado extremo del extremismo que ha hecho presa de este movimiento, porque yo durante muchos años estuve cubriendo la frontera, recogiendo lo que era el movimiento nativista, el movimiento de los Minutemen, es decir, los asesinatos a bocajarro de inmigrantes que intentaban cruzar de forma ilegal la frontera por parte de estos nativistas o cazainmigrantes que era su deporte favorito. Pero de un tiempo acá, este movimiento nativista, este movimiento antiinmigrante, se ha corrido hasta un extremo nunca antes visto en términos políticos, y yo creo que el principal detonante o el principal impulsor de este extremismo se llama Donald Trump, ¿no? Que entendió que el viejo sentimiento nativista, antimigrante y racista estaba ahí, siempre ha estado presente. Y Donald Trump lo supo explotar muy bien, asegurando y sigue asegurando que los migrantes envenenan la sangre de esa nación, que los inmigrantes representan una amenaza a la seguridad nacional. Pero yo no recuerdo cuántas audiencias en el Congreso, Antonio, escuché este mismo argumento. Innumerables ocasiones, en el sentido de que los migrantes representaban una amenaza a la seguridad nacional.
por múltiples razones. Primero, pues porque transportaban drogas, después porque eran personas que formaban alianzas con organizaciones terroristas de Oriente Medio, en fin, siempre el migrante se convirtió en el chivo expiatorio. Y durante la presidencia de Donald Trump, este odio antiinmigrante se fue a un extremo tal del que ya es muy difícil regresar. Están puestos en una posición tan de extrema derecha que ya es imposible para el Partido Republicano, por ejemplo, sentarse a negociar en serio con los demócratas un proyecto de reforma migratoria. ¿Por qué? Pues porque se han convertido en unos radicales, ¿no? Y a raíz de este radicalismo de los republicanos, de estos extremistas como Donald Trump o Greg Abbott, pues ahora resulta imposible realmente pensar en la viabilidad de una reforma migratoria como la del 86, que le permitió a Ronald Reagan precisamente proclamar la primera reforma migratoria, y desde entonces no ha habido otra, ¿no? Lo preocupante de todo esto, me refiero para cualquier estrategia electoral, es que el electorado hispano, a quien siempre se le ha llamado el gigante dormido, pues es un electorado que cada vez cuenta más, ¿no? Y recuperar el amor de ese electorado va a estar complicado, tanto para demócratas como para republicanos, ¿no? Porque yo lo que estoy observando en el terreno de precisamente de la demoscopia, es que, por ejemplo, entre los más jóvenes sí importa el tema de la migración, el tema de que ellos mismos no van a poder regularizar su situación, los dreamers que difícilmente van a ser ciudadanos a este paso, o que los que ya tienen nacionalidad a lo mejor se las arrebatan por el solo hecho de ser hijos de inmigrantes, como es lo que pretende Donald Trump. Entonces, yo lo que veo aquí son demasiadas soflamas de la extrema derecha para presentar a los inmigrantes como el verdadero enemigo identificado, cuando en realidad fue y ha sido gracias a los inmigrantes que esa nación ha crecido. Nada más hay que preguntarse quién construyó, quién edificó los grandes edificios del sur de California, quién ha fortalecido, ya asegurado la supervivencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica en el sur de California. La comunidad migrante, quien han estado detrás de la construcción de los freeways, de las carreteras, los inmigrantes. O sea, los inmigrantes siempre han sido indispensables en el ámbito de la construcción, el cultivo, el sector alimenticio, el sector de servicios. Y sin embargo, Estados Unidos, o por lo menos la derecha, lo sigue considerando como una amenaza para la nación. Y yo sospecho que estas bravatas, estas soflamas contra los migrantes, que quieras que no, se impactan, ¿no? Tienen su impacto. Nada más hay que recordar los asesinatos múltiples que han ocurrido, por ejemplo, en El Paso, Texas, cuando un joven, precisamente soliviantado por esta tesis de que los migrantes hispanos son una amenaza, llegó y asesinó a varios, ¿no? Entonces, yo creo que este ejercicio, esta política de extrema derecha de seguir utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios va a ser, si no ahora mismo, en el futuro cercano, va a ser de una tremenda inutilidad, porque los electores hispanos ya representan un peso específico entre el electorado. Solamente hay que ver la preocupación que hay ahora mismo en el seno del Partido Demócrata, sobre todo para recuperar el voto de los jóvenes, entre ellos muchos hispanos, que están en contra del genocidio que está perpetrando Israel con el apoyo de Estados Unidos. Y por eso mismo están tratando de ver de qué manera recuperan el electorado hispano. En estos momentos se está negociando los límites que va a tener el asilo. Tú sabes que los republicanos están condicionando ahora mismo los más de 60,000 millones de dólares que Joe Biden le prometió a Zelensky, pero no han podido entenderse precisamente porque Biden no quiere que le tuerzan más la mano de los republicanos para ponerle límites al derecho de asilo en Estados Unidos. Están ahora mismo en medio de esa negociación difícil para Biden,
porque por un lado quiere seguir apoyando a Zelensky, pero por otro lado no quiere perder el respaldo de los electores hispanos. Yo creo que los demócratas han ido de error tras error, incluido Barack Obama, a quien se llegó a denominar el deportador en jefe, porque Barack Obama, a pesar de que fue un candidato que lo prometió todo, una reforma migratoria, nunca cumplió. Lo mismo Joe Biden. Y en muchos sentidos los demócratas se han equivocado al pensar que el electorado hispano es su ganado particular y que lo pueden pastorear, que no pasa nada si en 100 años todavía no les cumplimos. Yo creo que eso en el mediano plazo ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones de los hispanos son chicos más empoderados, con más educación universitaria, y son los que van a defender los derechos de sus padres, sobre todo, ¿no? Así es que estas decisiones de Gregory Abbott, temeraria por donde tú la veas, porque como bien dijo el presidente, Texas no tiene ningún derecho a manejar la frontera, ni a meterse en el tema migratorio, porque esas son potestades del gobierno federal. Acabamos de ver cómo, creo que fue el mes pasado, cuando un juez federal le dijo a Greg Abbott, retire las boyas, por favor, porque usted no tiene ningún derecho a meterse con el manejo o la seguridad de la frontera. Pero Greg Abbott, como sabe que dispone de suficiente margen de maniobra, tratándose de proclamas, de iniciativas antiinmigrantes, él sabe muy bien que un juez federal se lo va a echar para atrás, que la ley que acaba de promulgar se la van a echar para atrás. Pero, mientras tanto, ha ganado adeptos dentro del sector de la derecha y la extrema derecha para impulsar su candidatura a la vicepresidencia, lo mismo que hace Donald Trump. Así es que esta gente, el Partido Republicano, sabe que todavía goza de un margen de maniobra suficiente como para seguir demonizando a los migrantes que se convierten en cada ciclo electoral en la piñata favorita de la extrema derecha. Así es que la pregunta es, ¿este margen de actuación en contra de los migrantes seguirá siendo el mismo dentro de 10 años o dentro del próximo ciclo electoral? Yo estoy casi convencido de que no. Y el presidente de México, a pesar de que sabe que su pronunciamiento tiene un carácter meramente simbólico, en otras palabras, que es un mero brindis al sol, pues sabe que está en la obligación de defender a aquellos de los que dependen las finanzas de México. El presidente de México está obligado, es un imperativo moral y legal el que el presidente salga en defensa de los migrantes, porque ciertamente no hemos tenido un presidente hasta la fecha que tuviera el nivel de influencia, de ascendencia entre la comunidad migrante como la tiene el presidente López Obrador. Entonces, independientemente del impacto que pueda tener el pronunciamiento del presidente, yo digo que es positivo. No sé si el gobierno de México se va a convertir en una suerte de acompañante en la demanda que tiene que presentar la Casa Blanca, porque la Casa Blanca, por obligación, por imperativo legal, tiene que demandar a Texas. Entonces, no sé si el gobierno de México va a acompañar, en este caso también, a la Casa Blanca en esta demanda contra el gobernador Greg Abbott. Pero va a ser una batalla de tribunales en los que la Casa Blanca tiene la victoria asegurada, pero mientras tanto, Gregory Abbott, un demagogo de la peor calaña, lo mismo que Donald Trump, no van a dejar de aprovechar esta iniciativa para hacer creer a los incautos ignorantes de la extrema derecha que con eso ya van a blindar el país y que los hispanos y los inmigrantes van a dejar de ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así es, y fíjate, hay algo también en lo que no se equivoca el presidente López Obrador, querido Jaime, en esto de cómo es que los políticos que apelan siempre a cuestiones antiinmigrantes no trascienden. Si lo hizo Trump es porque además de esto tiene muchos otros asegúnes, es muy mediático y lo que tú quieras, pero me puse a pensar en la SB 1070 de Arizona, esta ley exactamente igual a la actual de Texas, en la que se criminalizaba a los inmigrantes, en las que se le permitía a las policías indagar el estatus migratorio de las personas basándose en un perfil racial. Y me puse a pensar en los personajes alrededor de esa SB 1070.
el congresista, el senador que la propuso, hoy está desaparecido. La gobernadora que estuvo muy detrás de esto, una gobernadora conservadora, republicana, hoy creo que es secretaria de algo, Jan Brewer, pero ahí se quedó en eso. Ya no sabemos qué pasó con Jan Brewer, la olvidó la historia. Y lo mismo va a pasar con alguien como Greg Abbott, a menos que Trump lo designe a él como su candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos y gane Trump las elecciones, porque bueno, pues ahí sí se convertirá en el vicepresidente de los Estados Unidos y en otro fantasma como lo fue Mike Pence. Pero de ahí en fuera se quedará en la ignominia, se quedará como uno de los, otro de los muy malos gobernadores que ha tenido Texas en medio de esta circunstancia muy cuestionable, que quiero una vez más regresar al SB1070 de Arizona. La SB1070 se promulgó en 2010. ¿Te acuerdas si hubo alguna opinión en contra o alguna resistencia de Felipe Calderón? Yo te lo voy a responder, no la hubo. Here's to the co-pilot. Wherever you're headed, Marathon is there because we're driven together. Los mexicanos. Hoy, y perdón que saque esto a colación, tenemos un presidente que sí se está oponiendo a una ley en contra de los paisanos acá en los Estados Unidos y que hasta lo está impugnando con nuestra Cancillería, con nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que hay cuestiones muy distintas a analizar y le pido yo a usted que nos ve, que nos escuche, que esté siempre muy pendiente de esto. Vamos a seguir enfrentándonos a esta problemática. No vamos a quitar el dedo del renglón y sepa, si vive aquí en Estados Unidos, si vive allá en Texas, que estamos detrás de usted y que seguiremos luchando por usted. Y le pido, querido Jaime, querido público consentidor, al equipo que nos grabe para ir al siguiente tema, que pues va a sacar un poco de chispas. Mire, esto es hasta indignante, ¿no? Desde su día 1 en la política, Xóchitl Gálvez se ha destacado, si se le puede llamar así, destacado, por sus payasadas, por sus ridículos, por sus escándalos. Estamos hablando de la infame panista que se la pasa disfrazándose literalmente, ¿no? De dinosaurio, del presidente, de luchadora, que ha entablado una serie de ridiculeces, de performances, que se contradice constantemente a sí misma, que hace esta serie de circos infames en medio de una serie de acusaciones de corrupción, de irregularidades en sus gestiones como funcionaria de Fox, de Calderón, como delegada de la Miguel Hidalgo, como senadora. Y ahora resulta que esa señora, a la que le encanta la payasada, salió a decir que se hizo candidata para defender la libertad. Mire lo que le dijo al defensor de los malandros en la Cova de los Malandros. Lo comentamos con Jaime Hernández. Xóchitl Gálvez, gracias por estar aquí con nosotros. Ciro, Manuel, qué gusto saludarles. Pues yo contenta, todo empezó hace 5 meses y medio. Un poquito más, ¿no, Xóchitl? El 27 de junio, ¿no? Y ya me inscribí la primera semana de julio. Según nosotros. El 1 de julio. Nuestro análisis empezó la última noche de abril, cuando te encadenaste. Bueno. Claro. Bueno. A ver, la verdad... pero bueno, empezó por ahí. Hace algunos meses. Cuando tomo la decisión de inscribirme para ser la coordinadora del Frente Amplio por México es el 27 de junio. Ese es el día que empieza todo. Y pues ha sido complejo, fue una disrupción tremenda, positiva. La gente valoró, pues yo creo que mi valentía de enfrentar al autoritario de Palacio Nacional. Mucha gente lo quisiera hacer. Ese Palacio Nacional había sido cerrada para muchas personas y creo que ahí hubo una gran empatía en ese momento importante. Eso fue junio, poco después de las elecciones del Estado de México. El 12 de junio toqué la puerta de Palacio Nacional. Y bueno, he recorrido el país, Ciro. Yo quisiera empezar diciéndote, me duele lo que está pasando con los jóvenes. La razón por la que yo decidí tomar esta bandera de luchar para ser o soñar con ser la próxima presidenta de México tiene que ver con la libertad. Estoy cansada de que mis hijos tengan miedo. Estoy cansada de que las familias tengan miedo, no puedan salir a la calle. Esa fue la decisión que me llevó. No nos podemos conformar, ahora sí que no podemos claudicar, agacharnos. Oportunismo del bueno en los planteamientos de Xóchitl Gálvez, querido Jaime, le pido al equipo que nos grabe. Es una Xóchitl Gálvez
que primero dice que se metió a las campañas porque cuestionó a López Obrador, porque se le puso el tú por tú al autoritario de Andrés Manuel López Obrador, y que convenció a la gente, empezaron a seguirla, es cierto, ¿no? Porque están las encuestas, comenzaron a seguirla porque se le puso el tú por tú a López Obrador, pero lo que es más, dice que es esa candidata para defender a la libertad. No es exactamente lo que dijo Javier Milei, no es el lema de campaña de Javier Milei, ¡viva la libertad, carajo! Eso, o sea, no es una copia más, no es parte esto de la campaña, y lo que es peor, dice que supuestamente está cansada de que sus hijos tengan miedo. ¿Será miedo a sus escándalos y ridículos? ¿No? O sea, todo mal con estos planteamientos. En primer lugar, el decir que la gente la reconoce y etcétera, el hablar muy bien de sí misma, ¿no? Habla muy mal de ella misma. Y en segundo lugar, bueno, pues ahí queda exhibidota como de costumbre en esta campaña que está en la calle de la amargura. Pues yo creo, querido Antonio, que fíjate que ¿quién iba a decir que Javier Milei se iba a convertir a estas alturas en un interesante, muy interesante correlato de lo que puede ocurrir en México en caso de que Xóchitl Gálvez gane las elecciones presidenciales? Cosa que no va a ocurrir. Pero yo creo que ya mucha gente se está dando cuenta de lo que llegaría a ocurrir en México en caso de que gane Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas cuando Xóchitl Gálvez, Claudia X González, Felipe Calderón festejaron, celebraron el triunfo de Milei? Y ahora mira cómo están las cosas en Argentina. Los argentinos están llorando lágrimas de sangre por las medidas que se supone Milei iba a aplicar contra la denominada casta, es decir, la oligarquía, y en lugar de tomar medidas contra la oligarquía para mejorar la situación como lo hizo López Obrador, a quien está jodiendo y afectando es a la clase trabajadora. Y esta clase trabajadora ilusionada, incauta, pues ahora está pagando los platos rotos. Entonces, yo francamente confieso que no sospechaba que tan rápido Milei se iba a convertir en el correlato de lo que podría ser una victoria de Xóchitl Gálvez. Dicho esto, cada vez Xóchitl Gálvez se parece más a este personaje, ¿no?, de Sísifo, ¿no?, que va empujando la roca hasta la cima de la montaña, y una vez que llega a la cima de la montaña, cae nuevamente la roca y Sísifo vuelve a empujar esta roca. Me refiero al tema de las expectativas. Xóchitl Gálvez inició su campaña hace ya casi más de 8 meses, y en esos 8 meses ha sido incapaz de levantar las expectativas que muchos tenían en ella, las esperanzas que tenían muchos en ellos. Hoy mismo me ha llamado la atención este maratón que se ha aventado en Radio Fórmula desde la mañana, con Ciro Gómez Leiva, con varios presentadores de esa cadena, hablando, quejándose sobre todo de la elección de Estado a la que ella se enfrenta. En muchos sentidos, si tú escuchas todos los argumentos que ha manejado hoy Xóchitl Gálvez, es como si estuviera justificando por adelantado su derrota. Es decir, está diciendo: quien ha estado detrás de la campaña de Claudia Sheinbaum es el presidente. Sheinbaum tiene muchísimo dinero que no tenemos nosotros. El Instituto Nacional Electoral no ha sancionado a Claudia Sheinbaum por todo el dinero que ha gastado. Es decir, puros pretextos para tratar de justificar su incompetencia, su falta de claridad, su falta de proyecto, ¿no? Es lamentable ver a esta Xóchitl Gálvez realmente que brilla por su incompetencia. Es una mujer que realmente no tiene nada por dentro, es hueca. Cuando le preguntan algo, ya sea de seguridad, energía, la mujer sale con ocurrencias una y otra vez, y ella misma se expone a la burla, al escarnio de millones de mexicanos que ven en ella a una botarga, no ven en ella a una mujer consistente, con suficiente empaque intelectual, con suficiente formación y experiencia, la ven como una botana. Entonces, yo creo que Xóchitl Gálvez es víctima de sí misma, víctima de los esperpentos
que hemos visto una y otra vez cuando no es que sale de dinosaurio en la Cámara de Senadores, la vemos encadenada a una silla, la vemos queriendo derribar la puerta nacional, de Palacio Nacional, para tratar de responderle al presidente, en fin, pero lo malo es que va de ocurrencia en ocurrencia. Yo creo que Xóchitl Gálvez ya tiene en claro que no va a ganar, no va a ganar. Hoy, una de las preguntas que le hicieron tenía que ver, por ejemplo, con el Ejército de México. Le preguntaron, ¿y tú qué vas a hacer con el Ejército mexicano una vez que ganes la presidencia de la República? Dice, bueno, para empezar, yo los retiraría de donde están, porque están muy distraídos en obras que no tienen importancia, como la construcción de aeropuertos, los cuarteles generales de la Guardia Nacional, los aeropuertos, las carreteras, el Tren Maya. Yo los retiraría inmediatamente de eso y los mandaría realmente para resolver los problemas como los ocurridos en Guanajuato, ¿no? Y entonces, claro, la gente que ya no es tonta y ya no se conforma con este tipo de respuestas y argumentos facilones. Cuando, por ejemplo, la escuchamos ayer a Xóchitl Gálvez echándole la culpa al presidente de lo ocurrido en Salvatierra, Guanajuato, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no le preguntan al gobernador de Guanajuato, que es panista, o al fiscal de Guanajuato, que lleva 14 años ahí y que tiene un poder inconmensurable? ¿Por qué? O sea, la gente ya no es pendeja, la gente ya no se mete el dedo en la boca. Y precisamente por eso, yo creo que el primer error de Claudia X González, de Xóchitl Gálvez, es que no se han percatado, y este es quizá su primer pecado de soberbia, no se han dado cuenta que el electorado mexicano cambió desde hace mucho tiempo. Y las elecciones del 2018 son la prueba del algodón de que los mexicanos ya no son los clásicos borreguitos a los que tú vas a convencer a través de una campaña publicitaria, a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, ¿no? Ya no es posible, no es posible. Entonces, y además, yo estaba ayer platicando de cómo la manipulación a los que tenían acostumbrados Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, pues ya son manipulaciones que han perdido su efecto. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola están al servicio de petimetres, de poderes fácticos, de los señores del dinero, no están al servicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando uno ve a Xóchitl Gálvez, con entrevistas muy facilonas, muy como en el salón de su casa con Joaquín o con Ciro o con Loret de Mola, uno dice, no, qué hueva, escuchar la entrevista de esta mujer que va a decir lo que se le pega la gana y nadie la va a cuestionar, pues no, zafo, ¿no? Entonces, yo creo que el cuarto de guerra electoral de Xóchitl Gálvez, y ese es otro de los problemas, que han integrado un cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez con hombres como José Ángel Gurría, el responsable del FOBAPROA, con comunicadores. Estaba viendo hace rato un TikTok de Alberto Peláez, el corresponsal de guerra que recibió un homenaje en el Senado de México, cosa que nunca le van a hacer en España. Bueno, se fue a ver de qué manera le sacaba raja al escándalo de la violencia en el Estado de México, ¿no? Alberto no tiene experiencia en México, a pesar de haber sido corresponsal de uno de los principales diarios, corresponsal de Televisa, uno de los principales medios de México, no tiene experiencia para nada sobre México, no entiende bien México, Alberto Peláez. Pues ahí lo tienes, ¿no? Dices, qué raro, ¿no? Que hasta Alberto Peláez se está sumando a la narrativa de derecha panista para ver qué sacan, quién los está financiando, quién está manejando los hilos de estas campañas, ¿no? Pues evidentemente la respuesta está en Claudia X González, en todo este dinero que tienen a patadas, ¿no? Para seguir impulsando una candidatura que a pesar de eso no prende. Y es desesperante. Estábamos viendo también cómo Silvano Aureoles le mentaba a la madre a Xóchitl Gálvez, dice que se sale de la campaña porque dice que no es tomado en cuenta, que Xóchitl Gálvez no le hace caso, en fin.
hay una serie de disputas, hay una fuga en el seno del PRI que se están saliendo. Fíjate, aquí está el tuit de Silvano Aureoles, que dice que ante las constantes descalificaciones del que ha sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, pues se sale. Y luego hay que ver también la sangría, la derrama, la hemorragia de apoyos que se están dando desde el frente priista, ¿no? Que están cometiendo terribles errores, ¿no? Se le están yendo apoyos, se está hundiendo el barco Titanic de Xóchitl Gálvez. Y si tú revisas la entrevista, el contenido de la entrevista, esta maratoniana en Radio Fórmula, vas a escuchar a una Xóchitl Gálvez frustrada, impotente, y yo ya veo venir en el día después de la victoria de Claudia Sheinbaum, ya escucho a Xóchitl Gálvez diciendo, hice lo que pude, porque fui una guerrera, pero me enfrenté a una elección de Estado y era imposible derrotar al Estado, ¿no? No, y es que para ella esto es un verdadero triunfo, querido Jaime, imagínate. Xóchitl Gálvez es un personaje inventado absolutamente por Marta Sagún y Vicente Fox, que viene de la nada y va hacia la nada, ¿no? La convierten en funcionaria al principio del gobierno de Fox, luego de Calderón, luego aspira a algo fantástico para ella, que era ser delegada de Miguel Hidalgo, algo increíble para ella, y después le dan una senaduría plurinominal con el PAN. Imagínate ahora el convertirse en candidata a la presidencia para su muy escasa, básica y limitada carrera, como lo es ella, delimitada. Esto es un gran triunfo, el ya haber llegado a ser la persona que se enfrenta a la, pues que va a ser la sucesora de la Cuarta Transformación, a la doctora Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad, o sea, para ella es un triunfo inexorable, ¿no? Y creo que tienes toda la razón. Al día siguiente de las campañas va a decir, no, pero bueno, hasta la van a escribir un libro, o va a escribir ella supuestamente un libro que va a decir, mi búsqueda por el poder desde la independencia, desde la candidatura ciudadana, como le dice ella, ¿no? Cuando pues en la realidad esto fue una verdadera basura. En la realidad las encuestas ahí lo muestran, está muy lejos, muy lejos de un poquitito de credibilidad. Y hay algo que mencionabas que me llama mucho la atención, el personaje Sísifo de la mitología griega, ese pues que es el mayor embaucador en toda la mitología griega, es Sísifo, es un tipejo que se hizo de alguna otra forma, llegó a convencer, de lo que recuerdo, ¿no? Del mito, llega incluso a convencer a los mismos dioses de sus chicanadas, llega a convencer al mismo Ares de sus chicanadas, a embaucarlos, y al fin y al cabo, bueno, pues lo sentencia a Zeus a constantemente subir una roca por una pendiente por el resto de la eternidad, ¿no? Pues esa será la roca de Xóchitl Gálvez, la roca del ridículo que hizo a su paso por la política. Esto no lo vamos a olvidar. Ella puede celebrar de alguna otra forma el haber llegado tan lejos a ser candidata presidencial, pero nunca vamos a olvidar sus payasadas, nunca vamos a olvidar sus irregularidades, sus acusaciones de corruptelas. Y yo espero que en un futuro sí enfrente las consecuencias y que no se queden todos así de, ay, bueno, ya no ganó, pero la gente de Miguel Hidalgo se queda en la impunidad, ya no ganó, pero todos esos conflictos de interés ya no pasa nada. No, tendrá que enfrentar las consecuencias y cargar con esa roca como la de Sísifo. Mi querido Jaime, pues no me queda más que agradecerte por tan interesante análisis, siempre me pones mucho a pensar, a reflexionar. Voy a volver a leer el mito de Sísifo esta tarde. Para acordarme, me acuerdo que también tenía muchos problemas con su esposa, hasta su esposa le embaucaba Sísifo, ¿no? Entonces, era un verdadero Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero pues querido Jaime, por favor también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues sí, y yo pues nada, a toda la gente que te sigue a Sin Censura, les deseo lo mejor en estas fiestas decembrinas, pásensela bien. Acuérdense que a veces esos pequeños detalles, esos actos tan simples que nos traen felicidad, son muchas veces tan importantes, quizá más importantes que otras cosas. Yo creo que estar en familia, estar con los seres queridos. Y sabes que también quisiera, Antonio, porque yo fui
inmigrante, claro, no indocumentado, pero sé lo que es estar fuera de tu país durante tantos años. Para toda la gente que sigue estando fuera de México, y yo sé lo que son las añoranzas, ¿eh? El no poder comerte unos romeritos bien hechos, un bacalao, un guajolotito, a toda mi gente que está en Estados Unidos o en Europa o en donde sea. Les mando realmente un abrazo con todo mi cariño, porque yo sé lo que es vivir en el extranjero y estar suspire y suspire y suspire precisamente en estas fechas decembrinas. Les mando un abrazo con mucho cariño, con todo el cariño de un hermano mexicano que los quiere a todos ustedes. Otro abrazo para mi querido Antonio, para mi querida Ceci, para el equipo de producción, para mi hermano Vicente Serrano, que lo quiero un montón, lo quiero un chingo, a mi Chente Serrano. A pesar de que me haya contagiado de su talante tan grosero. Si mi madre me escuchara, Toño, hablar como a veces habla Vicente Serrano, no, mi madre me pondría una cueriza, pero ni modo, hay que pagar así las cosas. Así es que los invito también para que estén en punto de las 14 horas en Opto para Cínicos. Vamos a hablar de este tema también de Xóchitl Gálvez. Y también me pueden seguir a través de mis redes sociales en @Jaime Journo. Un abrazo, queridos amigos, y hasta otra. Significa mucho para mí y creo que para la audiencia, querido Jaime, esto que nos compartes. Quiero decirte que mi mamá, hasta hace algunos años ya también me hubiera dado unos buenos cuerazos, pero ya se acostumbró a que ya ni modo, ya no le queda otra. Y que yo, ahí sí tengo que decirlo con todas sus letras, mientras en algunos momentos no llega a pasar pues las fiestas con la familia. Hoy afortunadamente la mayor parte de la familia está aquí de visita, así que ¡ay, genial! me va a dar ahorita que suba, me va a dar mis cuerazos la teniente, porque es teniente enfermera militar, ¿no? Entonces oye, dale un besazo a tu madre, por favor. con mucho gusto, que te admira mucho ella y mi papá. Ellos siempre me andan preguntando por ti, por el buen Horacio, con quien vamos a platicar, Horacio Franco, pero siempre me preguntan. Ellos mandan también saludos a ustedes, admiradísimos compañeros aquí en Sin Censura, de verdad. Pásatela bien. Lo haré. Muy feliz Navidad también, querido amigo, que la pases muy bien. Este espacio no sería el mismo sin ti, y pues te mando también mi corazón, lo tiene usted, al queridísimo Jaime Hernández, gran periodista y legendario corresponsal de guerra aquí en Sin Censura. Un abrazo, amigo. Chao. Y bueno.